Está prendido aquí, ¿ah? Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien. ¿Quién por primera vez viene? Alce su mano. Ah, tú ya estás viejito, Carlitos, hombre. ¿No hay nadie más nuevo que Carlitos? ¿No? ¿Verdad? Bueno. Eh, Cuando el Señor Jesucristo estaba con sus apóstoles, con sus discípulos en ese momento, el Señor Jesucristo le iba a dar de comer a los 5,000, ¿verdad? Y cuando le iba a dar de comer a los 5,000, en ese momento el Señor pues les dijo a sus discípulos, a sus apóstoles en ese momento, discípulos, porque te vea, les dijo pues que les diera de comer, ¿no? Pero pues si no iba a alcanzar el dinero, lo que traían para poderles dar de comer a toda la gente, ¿verdad? Y en ese momento, cuando el Señor les dice, cuando llega alguien y les trae peces ¿cómo se llama? Y panes, y ya el Señor bendice esos panes, y Dios en ese momento bendice y se multiplican y empiezan a darles de comer a todos, pero antes de eso le dijo al Señor que los sentara, ¿no? En grupos, ¿para qué? Para que pues, se ordenaran para poderles dar de comer. Entonces, ¿quién fue el que les sirvió ahí a las personas? ¿Mandé? ¿Quién les sirvió a las personas en ese momento? ¿Mandé? Los discípulos. Los discípulos sirvieron a las 5,000 personas. ¿Sí o no? Esos discípulos, ¿cuántos eran? 12 todavía, ¿verdad? Todavía existía Judas ahí, ¿verdad? Entonces, mientras estaba Judas ahí, esos 12 estaban sirviendo a, a, a todas esas personas. Ahora, la pregunta sería, ¿ustedes, yo, somos de esos 12 discípulos? No me contesten, contéstense ustedes. ¿Somos parte de los 12 discípulos o somos de los 5,000 que estaban recostados? Ustedes dirán, cada quien se contesta. No me contesten a mí, ¿sí? ¿Por qué voy a eso? Entonces, ellos fueron 12 personas que estuvieron sirviendo en ese momento a estos 5,000 personas. Pero antes de continuar, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este momento, bendito Dios. Te pedimos, Padre, que en esta tarde, Señor Jesús, seas hablando tú por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el control de todo en esta tarde, mi Dios. Que tome el control de la palabra, que tome el control de lo que se va a decir en esta tarde, Señor. Por favor, te lo pedimos, Padre, que tú seas obrando en cada corazón, tocando cada corazón, Padre mío, y ayúdame, Padre, para que yo hable lo que traigo preparado para tu iglesia, Señor, en esta tarde, Señor. Que tú, mi Señor, seas obrando, Padre, que tú, Señor Jesús, estés obrando en cada corazón, Señor Jesús. Por favor, te lo pido, Padre. Úsame en esta tarde, Señor. Usa mi lengua, usa mi boca, úsame todo mi ser, Padre, para yo poder hablar tu palabra en esta tarde. Yo sé que no es fácil, Padre, yo como ser humano, Señor, es difícil, Señor, hablar tu palabra, Padre, pero con tu Espíritu Santo se pueden hacer todas las cosas, Padre. Por eso te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces los 12 estaban sirviendo, ¿verdad? Ahora, hago otra pregunta. ¿Obedezco sus mandamientos yo? Y otra pregunta, ¿soy hijo de Dios? ¿El hombre elige a Dios o Dios elige al hombre? ¿Sí? Con esas preguntas nos vamos a poner nuevamente. ¿Obedezco sus mandamientos
Soy hijo de Dios. ¿El hombre elige a Dios o Dios elige al hombre? ¿Sí? Vamos a la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 10. Efesios 2, 8 y 10. ¿Ya lo tienen? Entonces, ¿somos de los discípulos de los 12 o somos de los 5,000? ¿Somos personas cómodas o somos personas que vamos a servir a un Dios vivo? ¿Ya lo tienen? Dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Preparó qué? Buenas obras para que anduviésemos ¿en qué? En ellas. En estos tiempos de elección, la doctrina de la elección es muy peleada en el aspecto doctrinal. Mucha gente no acepta la elección. Hay más cristianos que no aceptan la elección que los poquitos que aceptamos la elección en estos tiempos. Sabemos que Dios elige a los individuos en este tiempo y en cualquier tiempo y en todos los tiempos. Él elige a los individuos. ¿Cuál es la verdad escritural o la escritura de la elección? Podemos definir la elección como el mandato eterno, soberano y bondadoso de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la elección no depende de nosotros, sino depende de Dios. Él es el que la dio, Él es el que la tiene y es el que la da. ¿Sí? Porque Él es el que tiene la elección. Nosotros no podemos elegir en nada. Él es el que determina las cosas. Primer punto. En primer lugar, la elección es el mandato de Dios por el cual Él escoge un número definido de individuos para salvación y gloria. ¿Qué quiere decir? Que no todos van a ser salvos. De parte de la iglesia, dentro de la iglesia, y vamos a decirlo, Cristo viene, porque si voy a hablar de otras iglesias, pues no. Cristo viene, no todos van a ser salvos. ¿Sí? No todos, sino los que Él escogió para salvación. No es que Dios esté inseguro de quién será salvo, pasará la eternidad con Él. En el cielo, Él conoce a cada persona por nombre desde el día en que Él escogió a cada uno de ellos. Y esos nombres Él los ha registrado en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir? Que antes de que tú nacieras, tú ya estabas escrito en el libro de la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya te había escogido desde antes. Y lo mismo lo dice Efesios, que nos predestinó con un destino para salvación, ¿no? Desde antes de la fundación de este mundo, Dios nos escoge. ¿Y qué dice Hechos 13:48? Entonces, Él ya lo registró, ya están a los que Dios ha escogido, a los que ya somos parte del cuerpo de Cristo, ya estamos en donde escritos en el libro de la vida. ¿Sí? Entonces, no se sientan tristes, ¿por qué? Porque ya somos parte del
cuerpo de Cristo. Somos de Él. ¿Qué dice? Y creyeron todos los que estaban, ¿dónde? Ordenados para la vida eterna. Creyeron. Primero, ¿qué fue? Que Dios los ¿qué? Los ordenó. Primero los escogió. Y después, ¿qué es lo que sucedió? Creyeron para vida eterna. ¿Sí? A ti y a mí nos escogió desde antes, ¿qué? De la fundación. ¿Para qué? Y luego Él nos ordena, y ahora ¿por qué crees en el Señor Jesucristo? Porque ya te había escogido desde antes de la fundación del mundo. Nuevamente, al respecto en Jeremías, fíjense, ponemos ese ejemplo de Jeremías, 1:5. Antes que te formase, en el vientre te conocí, antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjense, algo bien interesante. ¿Antes de qué? De que naciera, ya lo había santificado el Señor. ¿Sí? Ya había santificado a Jeremías. Entonces, ahora yo sé que esto se aplica a Jeremías, ¿no? Dices, bueno, es que esto se aplica a Jeremías y fue un tiempo para Jeremías porque Dios lo escogió para un propósito para ese tiempo. Bueno, pero ¿quién lo eligió? Dios. ¿Sí? Dios escoge al que Él quiere. Dentro de nuestras familias, todos quisiéramos que mis hijos, mis papás, mis suegros, mis parientes, etcétera, fueran salvos. No va a ser así. ¿Sí? Sino todo aquel que Dios escogió y después creyó en Jesucristo como su único Salvador. Entonces esa persona es hija de Dios y está escrito en el libro de la vida. ¿Sí? Romanos 9:13. ¿Quién lo puede leer? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dices, bueno, es del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento, pues a Jacob amó y a Esaú, ¿qué? Aborrecí. Y podríamos decir, poner nuestra mente como seres humanos, ¿qué Dios tenemos, ah? Tan malo. Lo podemos poner. Es que es un Dios tan malo, ¿cómo puede ser que a uno lo amó y a otro lo aborreció? Y la pregunta sería, ¿tú quién eres para reclamar? Al alfarero. ¿Sí? De modo que el barro, ¿cómo le llaman? La vasija le reclama al alfarero, es que ¿cómo me estás haciendo, Señor? Es que me estás haciendo muy mal, es que esto. ¿Quiénes somos para reclamarle a Dios? Porque Él decide, Él es el dueño de cada uno de nosotros. Él determina a quién va a mandar al infierno y a quién le va a dar salvación. Se oye tan fuerte, ¿verdad? ¿Cómo va a mandar al infierno? Pues es la realidad, hermanos. ¿Sí? Unos son para salvación y otros son para condenación. Y como dice Pablo, analicemos nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Cómo estoy con Cristo yo? ¿Sí? ¿Cómo estoy? Si soy salvo o no soy salvo. Entonces, no porque esté uno aquí parado predicando, es que él es bien espiritual y ya es salvo, ya él es hijo de Dios. Analízate a ti mismo, ¿no? ¿Cómo estás con el Señor? Y el Espíritu Santo te da la certeza cuando eres hijo de Dios. ¿No se la han dado?
¿No han sentido? Los que somos hijos de Dios, ¿no han sentido el Espíritu Santo? Que cuando está en nosotros más bien, y nos da la certeza que somos hijos de Dios. Él nos confirma en nosotros. En segundo lugar, la doctrina, bueno, ya Dios te escogió para salvación. ¿Ahora qué? En segundo lugar, la doctrina de la elección enseña que los miembros de la iglesia están escogidos para servir. Para servir. En el cuerpo de Jesucristo, haciendo buenas obras que Dios ha escogido para cada uno con el fin de glorificar a Dios. Con el fin de glorificar a Dios. Entonces, si tú eres hijo de Dios, ¿qué vas a hacer? Servir. Dios te ha dado dones, talentos. Ponlos a trabajar. Pon a trabajar tus talentos, tus dones, lo que Dios te ha dado. Por ejemplo, los de música están sirviendo en la alabanza. Que van a evangelizar, en la predicar, etcétera. Hay diferentes. Los que están en el CDI están sirviendo. Los que están sirviendo, pero los que están sentados, que no están haciendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El Hijo de Dios, ¿qué hace? Sirve a su Maestro, sirve a su Señor, sirve a su Señor. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces nosotros le tenemos que servir a Dios, porque antes de que tú fueses o fueras cristiano, ¿a quién servías? Al pecado, a lo que el mundo te ofrecía, a todos los placeres, a todos los deseos de esta carne, a todo lo que hay en este mundo, cuando antes de conocer a Cristo, tú servías. Estabas esclavizado en el pecado, Satanás te tenía esclavizado y tú le servías. ¿Sí? Podemos poner un ejemplo. Los que fueron católicos, de esos católicos de hueso colorado, ¿qué hacían? Hasta le llevaban a su imagen y llevaban hasta dinero y daban hasta de más ahí y todo y daban de lo mejor. Ahora que son hijos de Dios, quién sabe, cada quien. No puedo decir quién da más, quién da menos. ¿Sí? Y no estoy hablando de la ofrenda, sino estamos hablando de tu servicio a Dios. Estás sirviendo a Dios. ¿Sí? ¿Qué dice 1 Corintios 12:12? ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo quiere leer en voz alta? Ajá. Entonces, es un cuerpo, es un organismo que viviente. No somos un organismo muerto. Somos personas vivas espiritualmente y físicamente. Pero lo importante es lo espiritual, ¿no? Somos espiritualmente vivos, ¿sí? Y los que están muertos no tienen oportunidad de servir. Dentro de un cuerpo, sabemos que un cuerpo humano que tiene dedos, manos, pies, etcétera, todo lo que tiene un cuerpo. Imagínate que de repente digas, yo voy a ponerme un dedo ahora en mi cabeza y mis orejas en los pies. ¿Cómo sería ahora ese cuerpo? Sería algo monstruoso, ¿no? Algo que no es normal dentro de un cuerpo, ¿sí? Hay a veces dentro del cuerpo de Cristo pasa lo mismo, ¿sí? Se quieren injertar los otros y no.
No puede ser, ¿sí? Necesitamos de ser vivos espiritualmente para poder servir ¿a quién? Al Señor. Si tú no eres vivo espiritualmente, no vas a poder servir a Dios. Necesitas vivir, necesitas cuando una persona, a ver, nomás les hago la pregunta, cuando la primera vez que aceptaron a Jesús como su único Salvador, ¿qué hicieron? ¿Qué es lo primero que querían hacer? Servir, llevar el Evangelio, hablarle a todo mundo, mira lo que Cristo está haciendo, mira lo que el Señor ha hecho conmigo. Pasan los años. Vivías era semilla que estaba ¿en dónde? ¿En dónde está esa semilla? ¿En buena tierra? Yo creo que cuando la semilla está en buena tierra, ¿qué es lo que sucede? Va a dar buen fruto. Y yo me imagino, yo tengo ahí unos aguacates, ¿no? La verdad, no sé si está en buena tierra o no está en buena tierra, pero no me han dado ni un aguacate. Ajá. Y luego también tenemos ahí unas granadas, gracias a Dios, esas sí dan, ¿sí? Esto está dando un buen fruto. Nosotros, ¿en qué, esa semilla, en qué tierra ha caído para poder servir a Dios? ¿Son buena tierra o es mala tierra? Si eres buena tierra, hermano, toda aquella persona que ha nacido en Cristo Jesús, que Dios les ha dado vida, tiene que servir. Tiene que servir. Y uno de los servicios que a lo mejor van a decir, es que hermano, es que yo no nací para eso, yo puedo nada más ayudarte a barrer aquí la iglesia y punto. El mandato que Dios nos dice en Mateo 28, ¿qué dice? Id a ser discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre ¿de qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id. Y ahí que nos está diciendo, le está diciendo nada más al pastor, que es el pastor de la iglesia, o a Beto, porque está encargado ahorita de llevar el evangelio con los hermanos que están en un grupo y se van a evangelizar. ¿Ellos son los únicos que pueden llevar el evangelio? Entonces, ¿quién son? Entonces, toda la iglesia tenemos la obligación, todos, de hablar de Jesucristo. Pero es que la pandemia, hermano, es que el COVID, hermano, es que son pretextos para que la iglesia no trabaje. El diablo nos vino a bombardear con eso. Sí, muchos se murieron, hubo esa enfermedad, claro que sí, pero no tiene que ver nada para poder no llevar el evangelio allá afuera. Entonces, como parte de un cuerpo, hermanos, tenemos que servir en diferentes áreas dentro de la iglesia y una de las áreas más importantes es llevar el evangelio de Jesucristo allá afuera. Y luego, no nomás ir a tirar la semilla, hermanos, sino llevar el evangelio, y cuando tú lleves el evangelio, esa persona se recibe a Jesús, tu obligación o tu deber es discipularlos. Y después de que los estás empezando a discipular, hermano, traerlo a la iglesia. Y si en ese momento él quiere ya venir a la iglesia, traerlo a la iglesia. Porque esa persona necesita ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, Dios te eligió. Ahora te hago la pregunta. ¿Dios te ha elegido? ¿Dios me ha elegido a mí para salvación? Contéstate. Si Dios te ha elegido, sírvele. Si no, ¿sabes quién eres? La cizaña. Porque dentro de la iglesia
también está la cizaña. ¿La cizaña para qué sirve? Doy gracias a Dios por la cizaña, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la cizaña nos hace crecer a los que somos hijos de Dios. Entonces, gracias a Dios por esa cizaña que está dentro de la iglesia también. Por medio de esa cizaña, yo crezco. Entonces, ¿quién eres? ¿Parte de la cizaña o eres parte del trigo que te va a llevar a que le sirvas a un rey que se llama Jesucristo? Y este rey, que se llama Jesucristo, te va a dar la corona ahí arriba. Aquí no busques pago. El pago está ahí arriba. En tercer lugar, la elección está centrada en Jesucristo. ¿Sí? Está centrada en Jesucristo. Uno nunca puede hablar de la elección separada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Efesios 1:4? Dice que según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué? Nos escogió. Y los versículos que dije al principio, por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Por qué cuando tú, en ese momento que dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, soy salvo por medio de la fe, ¿sabes por qué en ese momento, tú en ese momento aceptaste a Jesús y por medio de esa palabra tú fuiste convertido? Porque el convertirte es primero ¿qué? ¿El oír qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y yo en ese momento que oí la palabra de Dios, creí en el Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo antes acá, Él ya me había escogido. Qué padre, ¿no? Y qué hermoso porque somos parte de un cuerpo. ¿Y cuál es? Su iglesia. Somos la iglesia, hermano. Y la iglesia tiene que funcionar, tiene que trabajar para la obra del Señor Jesucristo. ¿Sí? No se crean, el proyecto de allá arriba es una partecita de muchas cosas que se tienen que hacer. ¿Para qué? Para servir en la iglesia. ¿Sí? El proyecto de allá arriba es parte de la iglesia, claro. Pero no quiere decir que el proyecto allá es la iglesia completa. La iglesia somos nosotros. ¿Sí? Ir a evangelizar es una parte de los que vamos a evangelizar. ¿Sí? Y así, la música es una parte para alabar al Señor. Todo lleva un orden y todo lleva ¿cómo se le puede llamar? ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Un conjunto que vamos a todos a servir a nuestro Señor. ¿Sí? Y para darle la gloria ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Pero necesitamos ser elegidos. Si yo soy elegido, si Dios me eligió, lo voy a hacer. Pero si no soy elegido, ¿sabes qué va a pasar? Ya no puedo. Ya no quiero. Es que esto. Empiezas con pretextos. ¿Sabes qué? Ya quisiera que se acabara ya, no, ya. Y pudiera, entonces empiezas a puro quejarte. Y mientras te estás quejando, ¿tú qué pasa con tu vida? No has creído en el Señor Jesús. Porque cuando nosotros servimos a Jesucristo, hermanos, cuando nosotros le servimos es hasta que te mueras. Hasta que el Señor dice, ya es momento de que ya te vayas a la presencia, que ya te estoy llamando. Hasta ese momento se acaba de servir al Señor. Bueno, aquí en la tierra, porque llegando al cielo vamos a seguirle sirviendo a nuestro Dios, ¿verdad? Pero físicamente, lo que somos el cuerpo, carnalmente, mientras yo sé que todos nos cansamos, todos tenemos mucho cansancio porque
pues ya no somos como los viejitos del tiempo atrás que eran corriosos. Yo ya me canso y ya hasta los huesos me duelen, pero tenemos que servir a Dios. ¿Hasta qué? Hasta que se acabe mi vida. Si no, entonces, ¿sí? Y si yo voy a preparar a personas atrás de mí, las preparo para que continúen adelante, porque el día que yo me vaya, están esas personas trabajando para la obra del Señor. Y así es. Pero seguimos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿estás centrada en quién? En nuestro Señor Jesucristo. El cuarto lugar, la iglesia enseña que Dios escoge a un pueblo para salvación eterna y la gloria de Dios. No simplemente escoge, sino que Él tiene un fin y un propósito en mente. ¿Cuál es? Glorificarlo a Él mismo. ¿Sí? ¿Y qué dice Romanos 8, 29, 30? Fíjense, esta parte de la palabra de Dios es algo bien interesante. Entonces, yo soy salvo por gracia, soy elegido porque Dios me escoge y me escoge para buenas obras, no para que yo sea salvo por las obras, sino para hacer buenas obras. Romanos 8, 29, 30. Porque a los que antes conoció, también ¿qué? Los predestinó. Entonces, él ya nos había ¿qué? Conocido, hermanos. Él ya nos había conocido allá arriba. ¿Sí? También los predestinó a un destino para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, ahora, ¿cuándo se perdió esa imagen? En la caída, en el pecado, cuando Adán y Eva, ahí se perdió la imagen completamente. ¿Y dónde se recupera? En el Señor Jesucristo. ¿Sí? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también nos llamó. ¿Qué? Llama. Entonces, ¿no es para gozarnos? Que Él nos llama. Ajá. Y a los que Él llamó, a estos también los justificó. Entonces, somos justificados por medio de ¿quién? Jesucristo. Somos justos, hermanos, delante de Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Y a estos también, dice, justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. Fíjense, somos glorificados en Cristo Jesús. ¿Sí? Así es que el propósito final de la elección eterna por medio de la cual Dios escoge a su gente es de que Él los pueda glorificar a ellos a través de Cristo para honra de su propio nombre. Finalmente, la elección toma lugar en la eternidad. No es una acción tomada solo en el tiempo. No, hermanos. Es un acto de Dios que tomó lugar en su consejo o plan, aún antes de que el tiempo comenzara. Consideramos una vez más en Efesios 1:4, que dice, según nos escogió en Él, antes de la ¿qué? Fundación, antes de la fundación, ¿sí? Entonces, la elección fue un consejo. En el consejo, ellos ya, Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, ellos ya lo tenían determinado. De esa manera. De elegir a su iglesia, a su pueblo. ¿Sí? Y la elección no es parte del ser humano, sino la elección es parte de Dios. Pero hay un gran problema en este mundo. ¿Cuál es el problema?
Los arminianos, ¿qué dicen? Los arminianos dicen todo lo contrario. Los arminianistas dicen ellos que nosotros escogemos a Dios y no Dios a nosotros. Entonces no es así. Nosotros no podemos escoger a Dios porque nosotros estábamos muertos. Y un muerto no tiene vida y no tiene ni potestad ni de hacer nada. Entonces, un muerto espiritual no sabía nada, estaba muerto. Y los arminianos no, dicen todo lo contrario, no, es que nosotros tenemos el poder para decir, yo acepto a Jesús, yo recibo a Jesús, yo hago esto, yo. Y todavía el yo. ¿Sí? Entonces, no podemos nosotros escoger a Dios. Dios nos escoge a nosotros. ¿Sí? Y eso nuevamente, Hechos 13:48. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, no podemos decir que nosotros podamos escoger a Dios. Nos escogió a nosotros, porque Él ya nos había ordenado, Él ya había preparado todo acá, para que después vinieras a la tierra, que caíses en pecado, etcétera, etcétera, lo que había pasado, pero después, por medio de Jesucristo, tú tienes vida eterna, porque Él ya te había escogido. Entonces tú tuviste la libertad por medio de Jesucristo, porque el Espíritu Santo buscó a sus hijos, ¿para qué? Para que creyeran en ¿quién? En Jesucristo. Por eso cuando nosotros vamos a evangelizar, ¿por qué muchos no se quieren convertir? ¿Por qué muchos no quieren aceptar a Jesús? ¿Por qué muchos dicen, es que yo no quiero? Es que esto, y ponen pretextos. ¿Por qué? Porque no son escogidos. Y los que son escogidos, luego te dicen, acepto a Jesús como mi Salvador. ¿Sí? Hace, que serían 2, 3 años, cuando nosotros llegamos de Tecate, Baja California, nos tocó ir a discipular una familia, la familia es grande, acá por el ejido de San Lorenzo. Y estuvimos como, no me acuerdo si 2 años o 3 años, Gloria, 2 o 3 años. Y ahí estuvimos evangelizándoles, discipulándolos, híjole, la vida de Cristo uno, prédica, etcétera, etcétera. Hicimos muchos estudios con ellos, 3 años. Y dices, ¿perdí el tiempo? Aparentemente para mí fue perder el tiempo, ¿no? Porque digo, pues ¿cómo que ni uno se salvó? Y aparentemente creen en Jesús. Pero ¿cuándo quisieron llegar a la iglesia? Jamás. Ahora, en comunidad, para la gloria de Dios, llegamos allá ahora, empezamos a discipular y ahora las familias y los niños llegan solos. Lo malo de lejos que está, pues no pueden venir, allá hacemos servicio los domingos. No vayan a condenar porque el domingo hago servicio allá, Capaz de que ahorita me apedrean. Pero ¿qué hago? Tenemos que servir al Señor. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermanos, ¿qué pasa? Llegan esos niños, ven la camioneta, bien chistoso. Les digo testimonio, hermanos. Están escondidos detrás de los árboles. Ven la camioneta que va llegando y empiezan a salir todos, como niños, toda la bolita de niños y mamás ahí vienen. Y digo, ¿por qué están ahí?
Porque Dios así quiere. Y Dios los eligió. Porque muchos ya han aceptado a Jesucristo como su Salvador. ¿Sí? Son niños. Niños. Y hay niños que sinceramente dicen no. Tienen su decisión. Y es porque Dios no los escogió. Entonces, hermanos, el que escoge es Dios. El que hace la obra es Dios. Nosotros nomás debemos dejar ser un instrumento de Dios para servir a Jesucristo. Y si tú no sirves, hermano, ¿qué eres? Cizaña, trigo. ¿Eres lobo o oveja? Porque también hay lobos dentro de la iglesia. ¿Sí? Y esos lobos, cuidado. Cuidado con esos lobos. Para finalizar, en Juan 4:10. ¿Ya lo tienen? Entonces, Juan 15:16, no me elegiste, dije Juan 4:10, ¿da? Pero yo voy a leer también Juan 15:16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis, vayas y lleves fruto. Ajá. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer, hermano? ¿Llevar qué? Fruto. ¿Sí? ¿Y cuál es el fruto más importante para llevarlo allá afuera? Al 100%, ¿no? Entonces, yo lo tengo que llevar. No, pero es que hermano, es que tú tienes más agilidad para evangelizar allá afuera y no sé qué, o tienes más tiempo. En tu trabajo, hermano. En la calle, en el camión, etcétera, como te transportes, no sé. Y no podemos buscar pretextos, decir, es que yo no puedo llevar el evangelio. Todos tenemos la oportunidad de llevarlo y tenemos que hacerlo. ¿Sí? Para llevar buen fruto, porque Él nos escogió, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y yo os he puesto para que vayas y lleves fruto. Y en este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación para nuestros pecados. Ajá. ¿Quién nos amó primero? Tú no amaste a Dios. Y te lo aseguro que a veces como cristianos todavía no amamos a Dios. ¿Sí? Porque si tú amaras a Dios, obedecieras ¿qué? Y obedecemos los mandamientos del Señor. No estamos hablando nada más de los 10 mandamientos, ¿verdad? Hay bastantes mandamientos en el Nuevo Testamento. Y uno de ellos es ir a predicar el Evangelio. Entonces, es que yo sí amo a Dios. ¿Ha llevado el Evangelio afuera? ¿Está sirviendo en la iglesia? Ay, no, hermano, es que no amas a Dios. Tienes que amar a Dios. Si amas a Dios, vas a servir a Dios. Y si no, no eres hijo. Porque el hijo se va a preocupar por lo que su padre le da. ¿A poco no los que tienen papá o que les heredaron, a poco no se iban a preocupar por los que les dan? Ay, no, que se lo lleven, que se lo regalen al vecino. Ay, sí, ahorita, ¿verdad? No, pues se lo dan la herencia y a poco se la van a regalar al vecino, ¿verdad que no? Se van a preocupar y hasta lo pelean en los juzgados y no, es que este vecino quiere quedar con la herencia de mi papá o etcétera, y ahí están con los pleitos, porque te interesa. Lo mismo en el Señor.
Si eres hijo de Dios, te va a interesar las cosas de tu Padre, que es el Señor Jesucristo. Si no, pues no eres hijo. Así de fácil. No te interesa lo que el Señor te está dando. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer su voluntad. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y amó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Él lo hizo, Él nos amó primero y Él nos sigue amando. ¿Y qué tenemos que hacer? Amarlo, obedecer, cumplir con sus mandamientos, hacer la voluntad de Dios. Porque Él ya, desde antes de la fundación, te escogió para un propósito. Y si no lo crees, ahí dice la palabra, ¿no? Dijera el pastor, estúdienle. Pongámonos de pie y oremos. Y termino con esto. Soy hijo de Dios, obedezco sus mandamientos, el hombre elige a Dios o Dios elige al hombre. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento, bendito Dios, gracias porque tú nos amas, Padre. Gracias porque tú nos escogiste, nos elegiste, Señor, para tu gloria, Señor. Gracias porque esta es tu iglesia, Padre, y ayuda a tu iglesia a obedecerte, Padre, para que ellos también cumplan lo que tú quieres que se haga, Padre. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo siempre esté obrando en cada uno de nosotros y llénanos de tu Espíritu Santo todos los días, Padre, para poder también hablar de ti, Señor. Ayúdanos a servirte, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos servirte, Señor, cada día, Padre. En cada momento podamos servirte, Señor Jesús. Por favor, te lo pedimos, Padre. Yo te doy gracias por esta iglesia, gracias porque nos has puesto aquí, Padre mío. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Gracias porque tú has levantado esta iglesia, Señor, y tú le has dado vida, esa vida espiritual, Señor. Gracias, Padre, porque sin ti no somos nada, Señor. Te damos la gloria y la honra y el poder solamente a ti, Padre. Muchas gracias por todo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.